Esa noche me encontraba tumbada con los ojos sellados, en un punto intermedio entre el dormir y estar despierta. En el silencio absoluto, con las cortinas ondeando suavemente por la brisa, percibí como la puerta se abría sin hacer ruido. Sin alzar la vista, susurré, Carlos. María, sin embargo, la voz que contestó no pertenecía a Carlos. Con un susurro apenas perceptible, José se expresó. Me resulta imposible conciliar el sueño. Al despertar, observé la figura oscura junto a la entrada. La luz plateada de la luna resplandecía en su hombro, dejando su cara parcialmente iluminada. Me encontraba sin palabras. La llegada a mi habitación a esta hora fue una sorpresa inesperada. ¿Qué sucede, José? Interrogué con delicadeza, mi tono vocal reflejaba asombro. No tengo ni idea. Al ingresar, expresó, me resulta imposible conciliar el sueño. A medida que se aproximaba, me acomodé en la cama, envolviéndome con la manta. ¿Cuál es tu deseo para que lo realice? ¿Quieres que te consiga agua? Movió la cabeza de un lado a otro. No, simplemente deseaba conversar, si no te incomoda. En su voz se percibía una tensión nerviosa, una sensación densa que se esparcía por toda la habitación. Expresé que no me estaban incomodando, a pesar de que mi voz denotaba cierta indecisión. ¿A estas alturas del día, tienes algo en mente en este momento? Encogió los hombros en señal de indiferencia. Nuestros ojos se cruzaron fugazmente antes de que los suyos se desviaran hacia el suelo. No tengo idea. En ocasiones tengo la sensación de que todas las personas tienen expectativas sobre mí. La institución educativa, mi padre, absolutamente todos. Sin embargo, a tu lado, no experimento esa carga. Lo que dijo resonó de manera peculiar en mi interior. Intentando comprenderlo, me desplacé suavemente y coloqué la mano en el borde de la cama. Le indiqué que tomara asiento con un gesto casi automático. ¿Estás preparado, narrador? ¿Qué hace que este relato sea tan especial? Iniciamos un recorrido en el que las emociones chocan y los límites se difuminan. Si es la primera vez que escuchas este tipo de revelación, te invitamos a quedarte con nosotros, suscribirte y activar las alertas. La narración que estás a punto de escuchar te dejará completamente asombrado. Antes de ocupar el asiento a mi lado, mostró indecisión. Mientras se sentaba en silencio por un instante, se notaba en él un nerviosismo propio de la juventud al posar las manos en las rodillas. Después, empezó a hablar. Expresó que su padre le tiene cariño, afirmándolo mientras seguía sin cruzar miradas conmigo. En ocasiones, experimento la sensación de ser un forastero, como si no encajara en su entorno. Me quedé asombrado al escuchar a José expresarse de esa manera. Siempre mostraba alegría, algo juguetón, un chico que daba la impresión de no tener preocupaciones. No me percaté de la agitación que ocurría debajo. Comenté que era algo habitual, ya que estás en proceso de crecimiento y transformación. Los sentimientos que experimentas son pasajeros. Tu padre y yo no te consideramos un desconocido. Después de detenerse brevemente, José comenzó a hablar en voz baja, casi como un murmullo. Y en ningún momento percibo que soy ajeno para ti. Las palabras que pronunció se quedaron suspendidas en el ambiente, resonando en el silencio. En mi corazón surgió una sensación extraña de presión. Me resultó imposible forzarme a verlo. Sentía como mi corazón latía con intensidad, pero me faltaba la valentía para comprender la razón detrás de ello. Le comenté a José que existen situaciones como esa. Quizás no estés bien, puede que simplemente requieras un momento de soledad. María no tardó en contestar. ¿Qué pasa si prefiero no estar solo? En su tono se percibía un desafío evidente, aunque al mismo tiempo transmitía un dejo de súplica. En ese instante comprendí que necesitaba reponerme. Observa, expresé con determinación. Cuando te encuentres en esa situación, es importante tener presente lo correcto. Yo soy la madrastra. Incluso dialogar sobre este tema. Perdí las palabras al ver que él volteaba hacia mí. En sus ojos se reflejaba una combinación impactante de fragilidad y temor. Al pronunciar Sofía, su manera de decirlo me estremeció. Jamás deseé percibir que esto estuviese incorrecto, sin embargo, al reflexionar sobre ti, simplemente no logro comprender cómo podría ser así. Ese era el lugar donde tendría que haberlo frenado. Hubiera sido conveniente interrumpirlo y pedirle que abandonara la habitación. Sin embargo, decidí no hacerlo, ya que al enfrentar esa mirada,
también me vi forzada a enfrentar mis propias emociones. En la semioscuridad del cuarto, la cara de José resaltaba, mostrando una mezcla entre la vulnerabilidad de la infancia y la sofisticación de la edad adulta. María preguntó con delicadeza si podía quedarse a dormir en ese lugar. Me sorprendí por un instante. No tenía intención de poner en duda la interpretación de lo que dijo. Debería haberlo percibido simplemente como el joven desorientado que requería asistencia. Respiré hondo para lograr mantener la serenidad. Por supuesto, examiné detenidamente al otro lado de la cama. Me envolví con la manta para mantenerme equilibrado. En mi interior se percibía una ansiedad, a pesar de ser la madrastra. Tan solo contaba con 19 años de edad. Decidí tomar mi celular para entretenerme. Un mensaje de Carlos estaba presente. Esta noche no regresaré a mi hogar, pasaré toda la noche trabajando en la oficina. La lectura de ese mensaje solo incrementó mi ansiedad. En caso de que Carlos estuviera presente, la situación se resolvería sin necesidad de reflexionar sobre su apariencia. Sin embargo, en este momento mi enfoque debía estar en comprender la sensibilidad de José y reaccionar de forma adecuada. Pregunté a María si se encontraba bien, girando la cabeza para dirigirle la mirada. De forma pausada expresó, estar a tu lado me reconforta. La profundidad de su voz superó mis expectativas. Guardamos silencio durante un momento. Continuaba repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Solo se trata de un joven, debo asistirlo para que pueda lidiar con la situación actual. Sin embargo, de repente percibí un movimiento y me asusté. José se acercó hacia mí. Sentí su presencia detrás de mí, lo que me hizo sentir incómoda, pero decidí mantenerme calmada. El nombre de la ciudad es José. Murmuré el nombre María. ¿A qué te dedicas? Expresó su sensación de frío de manera sencilla. Sin embargo, su manera de hablar transmitía algo más que simplemente una sensación de frío. Tomé una profunda bocanada de aire. Era necesario abordar esta situación con cuidado. Siendo tan joven, es posible que estuviera desorientado y enfrentando un torbellino de emociones. Se suponía que esto era algo inocente, ¿verdad? Mientras permanecía acostada, sin moverme, intenté persuadirme de esa idea. Los sentimientos que me invadían me tenían desorientado internamente. Sentía como mi corazón latía con intensidad mientras mi mente se encontraba incapaz de enfocarse en algo concreto. A pesar de querer detener la situación de inmediato, me era imposible cambiar de posición. El nombre de Sofía. El término María. Murmuró en voz baja. Su voz resonando en mi interior como una onda. Era imposible no prestarle atención. El brazo de José rodeó mi cintura con firmeza. Sentí su cercanía y me sentí incómoda, sin saber cómo reaccionar. Intenté tomar una decisión mientras mantenía los ojos cerrados. En mi interior, se desataba una tormenta. Se trata únicamente de una cercanía inocente, ¿no es así? El término María hace referencia a... Continué intentando persuadirme. Al notar que su respiración se tranquilizó, me percaté de que se había quedado dormido. Sin embargo, conciliar el sueño resultaba una tarea imposible para mí. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que parecía llenar por completo la habitación. Me sentía molesta conmigo misma. ¿Por qué siento tanto impacto por esta situación? ¿Cuál es la razón de mi gran nerviosismo? Sin embargo, la vitalidad de su juventud me generaba incomodidad debido a su energía. La proximidad entre ellos debería haber sido algo inocente. Tras un tiempo, inmersa en mis pensamientos revueltos, la fatiga se apoderó de mi ser. También terminé durmiéndome de alguna forma. Al percibir la entrada de la luz solar en la habitación, decidí abrir mis ojos. Sentí una leve presión en mi brazo. José permanecía en sueño profundo, con una expresión serena y casi infantil en su pureza. Fue en ese momento cuando me percaté de que lo que me perturbaba no era únicamente la pureza, sino la sofisticación que se ocultaba en el fondo. Con precaución desplacé mi brazo y me puse de pie desde la cama. Al levantarme, volví a dirigirle la mirada. Su estatura, la amplitud de sus hombros y sus facciones marcadas llamaron mi atención de inmediato, evidenciando claramente la transformación que había experimentado desde la última vez que nos vimos. Me dije en voz baja. Es sumamente maduro, incluso más de lo que imaginaba. Dentro de mí, surgió un destello de emoción,
Una mezcla de vergüenza y conciencia incómoda que prefería no reconocer. Agité rápidamente la prenda, me coloqué una chaqueta fina sobre mi camisón y salí de la habitación. Al descender por las escaleras, tomé una profunda bocanada de aire. Decidí comportarme como si fuera un día común y corriente. Decidí buscar una distracción y fui a la cocina. Organizar el desayuno se convirtió en la excusa ideal para mantenerme ocupado y concentrado. Sin embargo, no podía dejar de pensar en José arriba, su semblante tranquilo, su existencia. Todo persistía en mi mente, generándome incomodidad. Continuaba repitiéndose una y otra vez. Se trató de un instante que se entendió de manera equivocada. Está todo en orden, esto es inofensivo, no me voy a alarmar. Me adentré en la cocina y empecé a elaborar el desayuno. Mientras el sonido constante de la cafetera llenaba la habitación, la figura de José arriba seguía presente en mi mente, sin poder ser olvidada. Necesitaba recuperar mi equilibrio. Me dije a mí misma que todo estaba en orden, solo necesitaba mantener la tranquilidad. En ese momento, la voz de Carlos me sorprendió. Con su semblante fatigado, apareció en la entrada y saludó: «Hola, mi amor». En un instante, me quedé inmóvil, sin tener claro cómo actuar. De inmediato esbocé una sonrisa. Contesté con un amable «Buen día». Carlos se aproximó a mí y me dio un beso en la mejilla. Estar cerca de él solo aumentó mi nerviosismo. María, siempre alegre, preguntó si el desayuno estaba casi listo, mientras disfrutaba del agradable aroma en el ambiente. Pregunté si estaría listo en breve, notando que mi voz sonaba más aguda de lo habitual. Al salir de la cocina, Carlos alzó la voz a sus espaldas. Permaneceré en la sala hasta ese momento. Me siento exhausto. Encaminó sus pasos hacia la sala de estar y una sensación de pánico invadió mi corazón. ¿Qué pasaría si sube y se encuentra con José dentro del cuarto? ¿Cómo debo expresarme? ¿De qué manera puedo describir esto? Mientras Carlos se acercaba a la sala de estar, solté un suspiro profundo. Por lo menos no tenía planes de ascender por el momento. Preparé la mesa del desayuno con prontitud. Mis manos no dejaban de temblar. Intentaba con todas mis fuerzas que Carlos no se diera cuenta de nada. Al dirigir mi mirada hacia la sala, lo encontré recostado en el sofá, cayendo en un profundo sueño enseguida. La calma que transmitía su respiración me reconfortó ligeramente. En ese momento, reflexioné, por el momento, me encuentro a salvo. Sin embargo, la sensación de intranquilidad en mi interior no desapareció por completo. La situación actual es insostenible. Tengo que realizar una tarea. Mientras ponía la taza de café sobre la mesa, mi cabeza estaba llena de pensamientos. José continuaba golpeando arriba y Carlos se encontraba en este lugar. Tenía la necesidad de asumir el mando de la situación de alguna forma. ¿De qué manera se puede lograr eso? Esa mañana, más tarde, José se dirigió a la cocina mientras Carlos seguía descansando. Mientras desayunábamos juntos, la sonrisa relajada en su rostro me causó cierta incomodidad. Mantuve mis manos firmemente agarradas a la taza de café mientras intentaba mantener una conversación fluida con él. De repente, le comentó a Sofía lo guapa que estaba en ese momento. Demostraba una confianza que superaba su juventud. Sin querer, mis ojos se posaron en él. Parecía tener más que decir, aunque se contuvo. Contesté con serenidad y determinación, expresando gratitud hacia José. Un instante de silencio se hizo presente. Empezó a perforar los huevos en su plato con el tenedor y expresó: «Deseo que tengas un día tranquilo. En caso de requerir asistencia, no dudes en decírmelo». Aunque su rostro denotaba seriedad, el modo en que hablaba me generó preocupación. Le comenté que había asuntos de mayor relevancia en los que debía enfocarse en el ámbito escolar. A pesar de su tono cortés, sus expresiones me hicieron sentir fuera de lugar. Experimenté un leve alivio al ver cómo tomaba su bolso y se encaminaba hacia la salida. Sin embargo, en ese momento, una extraña emoción se mantuvo en mi corazón. Parece que este joven experimenta emociones nuevas, ¿no es así? Tras la partida de José de la vivienda, Carlos despertó alrededor del mediodía. Tomó un desayuno tranquilo antes de alistarse para dirigirse a su trabajo. Después de su partida, la vivienda adquirió una atmósfera de calma. Esa noche compartimos una cena en familia, conversando animadamente como si nada estuviera mal. Continué con la farsa, actuando como si se tratara de una jornada corriente.
Sin embargo, al llegar la noche, esa peculiar sensación de tensión resurgió. Carlos fue contactado por teléfono. David, su gran amigo, había sufrido un percance y se encontraba hospitalizado. Carlos optó por marcharse de inmediato. Mientras se alistaba, me dio un beso y expresó: tranquila, amor, no te agobies. Regresaré en cuanto me sea posible. Acompañé a la persona hasta la salida, observé su partida y cerré la puerta después de él. Experimenté una pesadez inusual debido a la sensación de estar solo. La sensación que experimentaba era la de no estar sola en casa, aunque al mismo tiempo me encontraba totalmente aislada. Al volver a la habitación, me quedé parado frente a la puerta. Dirigí la mirada hacia la cerradura. ¿Sería conveniente clausurarla? ¿Qué pasaría si José regresara aquí? Moví la cabeza intentando liberarme de esa situación. Sofía, es suficiente. Es simplemente un joven. ¿Por qué estás considerando eso siquiera? A pesar de mis esfuerzos por contenerlo, la idea persistía en mi mente. Acostándome, acomodé la fina sábana sobre mi cuerpo con la intención de encontrar algo de tranquilidad. Mantuve los ojos cerrados, pero la sensación de intranquilidad persistía. La noche se prolongó en calma y silencio, sin embargo, en ocasiones, el silencio puede percibirse como la amenaza más poderosa de todas. En mi pensamiento surgió la imagen de José acercándose hacia mí con determinación reflejada en su mirada. Al percatarme de lo próximo que me encontraba, un estremecimiento recorrió mi ser. Mi mente se llenó de confusión, aumentando hasta el punto en que temporalmente perdí la noción de lo que debía realizar. ¿Cuál es la situación actual? En ese instante, José se inclinó en mi dirección, manteniendo su mirada fija en la mía. Podía percibir el temor y la indecisión reflejados en sus ojos. Retrocedí, con la voz temblorosa al pronunciar mis palabras. José, por favor, haz una pausa. Hubo un leve temblor en mi voz, evidenciando claramente el miedo que sentía. Como tu madrastra, me resulta incomprensible que puedas considerar algo semejante. En un instante, José quedó inmóvil, sus ojos se ampliaron llenos de asombro. De repente, su progreso se vio interrumpido, lo que intensificó la tensión y el silencio que reinaba entre nosotros. Imposible que esto sucediera. Resultaba imposible. Mi cabeza se sumergía en un torbellino de pensamientos. Al observarlo, me di cuenta de que mi rostro reflejaba una combinación de desconcierto y temor, lo cual seguramente le indicaba lo incómoda que me sentía. ¿Cómo es posible que estas ideas crucen por mi mente? Estaba completamente desorientada. Soltó José un suspiro sereno y tembloroso. Nunca apartó la mirada de la mía. De manera pausada y con cierta reticencia, retrocedió un paso, generando algo de separación entre los dos. Sin embargo, la atmósfera estaba tan cargada que parecía vibrar en cada rincón del cuarto. Le expresé a José que tenía algo importante que comunicarle, notando cómo mi voz vacilaba y mostraba inseguridad. Al observarte la mañana pasada mientras descansabas, me percaté de algo. Has dejado de ser un niño. Eres tan maduro, tan adulto. Aunque titubeé al hablar, mis emociones estaban tan contenidas que ya no pude callar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, sin embargo, me esforcé por hallar las expresiones adecuadas. Observándolo, sus ojos permanecían clavados en los míos, sin embargo, aún no tenía claro cuál sería mi siguiente paso. No se trata únicamente de tu edad. Tu presencia se resume en tu físico. Ya no eres un niño, simplemente. Siga adelante, intentando expresar con palabras mis ideas desordenadas. Antes, te veía como un niño pequeño y te permitía descansar en mi cama sin dudarlo. Al reflexionar en retrospectiva, me doy cuenta de lo erróneo que resultó esa elección. Al reflexionar, me doy cuenta de la peligrosidad que pudo haber representado para los dos. Mantendré en secreto esta información de tu papá. Expresé de manera pausada pero con determinación. Eres un chico increíble y estoy segura de que llamas mucho la atención en la universidad. Sin embargo, para que yo guarde silencio, tendrás que mudarte a vivir con tu tía por un periodo de tiempo. No te quedarás en este lugar, ¿comprendes? Después de un instante de silencio, José inclinó su cabeza lentamente hacia abajo. En su mirada se reflejaba el pesar. Con voz temblorosa, pidió que no se lo dijeran a su padre. Lamento mucho, me mudaré a la casa de mi tía, te lo aseguro. Mostraba en su cara una combinación de sentimientos.
sensaciones de temor, remordimiento y quizás un leve sentimiento de vacío. Sin embargo, en ese lugar había algo adicional, algo indescriptible con el lenguaje. Sofía reflexionaba en silencio. ¿Y si en realidad hubiese experimentado emociones hacia José? ¿Qué sucedería si hubiese incurrido en una equivocación? Tomó una profunda bocanada de aire. Los pensamientos la abrumaban en gran medida. Efectivamente, me sentí desconcertado por su vitalidad y entusiasmo. A pesar de mis esfuerzos por ser precavida, un instante de vulnerabilidad o desorden emocional pudo haber alterado por completo la situación. Sin embargo, considero que lo hice correctamente. Hice lo correcto sin importar mis acciones. Por un instante, asintió en silencio, como si repasara mentalmente los sucesos una vez más. Todo marcha correctamente. Así es, resultó ser una situación inusual y complicada, pero por fin ha llegado a su fin. José se mudó a la casa de su tía y todo marcha de maravilla. Aunque me sentía desorientada, en este momento percibo que todo está en orden. Después de detenerse brevemente, Sofía soltó un suspiro que denotaba tranquilidad. Pensó para sí mismo que todo estaba en orden, como si experimentara una calma interior. Claro que sí, desconocía lo que el futuro aún deparaba. Con el paso del tiempo, la situación empezó a tranquilizarse. Al principio, José solía ir a la casa de vez en cuando, pero con el tiempo se comportaba de manera cada vez más habitual. No se presentaron más palabras o comportamientos perturbadores como en ocasiones anteriores. Todo indicaba que las cosas estaban regresando a la normalidad. Con la llegada de las vacaciones escolares, la vuelta de José me trajo un poco de tranquilidad. En ese periodo, experimenté verdaderamente una transformación. Mostraba una actitud más serena y madura en sus acciones. Parecía que nos habíamos distanciado bastante de esos momentos de tensión. El retorno de José representó un desafío para Sofía. Durante ese periodo de 5 meses, había logrado persuadirse de que todo debía seguir su curso habitual. Al volver José, notó que algo no era igual. Mostraba una actitud más madura y tranquila. No se produjeron más situaciones extrañas ni conductas incómodas. Cuando Sofía notó que José volvía a comportarse como siempre, experimentó una sensación de tranquilidad. Sofía reflexionó que todo había regresado a su estado habitual. En este momento, José comprende todo, está al tanto de las restricciones y ha asumido la realidad. La antigua tensión ha desaparecido por completo. Después de un breve lapso, Sofía guardó silencio y tomó una profunda bocanada de aire. Consideró que esa había sido la opción más acertada. El destino se encargó de eso. En este momento, su vínculo es simplemente una relación típica entre una madrastra y su hijastro. Por un tiempo, pensé que todo marchaba correctamente. Durante una semana, mi esposo Carlos se encontraba fuera por motivos laborales, y debo admitir que experimenté una sensación de tranquilidad. Por fin, un momento de soledad, un ambiente tranquilo para respirar profundo y liberar toda la tensión acumulada. Durante los últimos meses, José demostró un comportamiento más maduro que me dio mucha tranquilidad. A pesar de mi resistencia a reconocerlo, todos los desafíos que enfrentamos contribuyeron de alguna forma a llevarnos a una situación más favorable. Creí que estábamos protegidos, sin embargo, esa noche no me percaté de lo que se aproximaba. Una sensación de serenidad invadió la casa cuando Carlos se marchó. Mientras me encontraba en mi cama, poco a poco me fui quedando dormida, aunque percibía algo inusual. No tenía conocimiento de lo que era. Después de sumergirme en un sueño profundo, fui despertada en la madrugada por un sonido repentino. Se escuchó el chirrido de una puerta al abrirse, seguido por el sonido de unos pasos. Una persona se dirigía hacia la habitación en la que me encontraba. De repente, mis ojos se abrieron y pude distinguir una figura oscura desplazándose en la habitación. Experimenté un instante en el que parecía que mi corazón dejaba de latir. En mi cuarto se encontraba José. Después de él, cerró la puerta en completo silencio. Un escalofrío de miedo recorrió todo mi ser. ¿Cuál es la razón de esto en este momento? ¿Cuál es la razón de esta situación? A pesar de mi confusión, percibía que algo no marchaba como debía. Experimentaba una sensación de incapacidad, sin embargo, opté por mantenerme en silencio. Era necesario abordar esta situación con precaución. Con voz temblorosa, pronuncié el nombre José, tratando de ocultar mi miedo tras una apariencia de valentía. ¿Por qué estás en este lugar?
Me miró fijamente y su voz serena aumentó mi incomodidad. Expresó su conformidad con un tono de voz que daba a entender que la situación era de lo más común. Tan solo deseo conversar, anhelo tu compañía. Experimenté un aumento repentino de la presión en mi interior. ¿Cuál era su objetivo en ese momento? ¿Cuál era la razón detrás de querer modificarlo todo de manera tan abrupta? Sus ojos irradiaban una intensidad que me estremeció. Su determinación era evidente. Parecía decidido, como si estuviera tratando de superar sus propios miedos. Se acercó un poco más, con su mirada clavada en la mía. En ese instante, todas las células de mi ser, mi corazón, se oponían a su presencia. Sin embargo, al mismo tiempo se aproximaba excesivamente. A pesar de no desear retroceder nuevamente, de manera instintiva empecé a desenvolverme adecuadamente. Le pedí a José que se detuviera, notándose claramente mi preocupación en el tono de mi voz. No me siento preparada para afrontar esta situación, te lo ruego. A pesar de querer gritar en mi mente, mi voz se manifestó de manera fría y decidida. El día de mañana. Mañana en la noche, todo cambiará por completo. Permaneceré a tu lado, aunque en este momento no sea posible. A duras penas pude contenerme al tratar de salir de la habitación, mis ojos seguían clavados en su figura. Experimentaba una mezcla de emociones confusas y oposición, manteniéndome distante a pesar de sentirme atraído por la situación en ciertos momentos. Encargado de contar la historia. Si tienes curiosidad por descubrir lo que sucede a continuación y deseas escuchar más relatos similares, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de cada episodio que se publique. Valoro mucho tus opiniones y el apoyo que me brindas. Son la energía que necesito para seguir escribiendo. Por favor, indícame el lugar desde donde estás accediendo. Me encantaría tener esa información. Permanece alerta para el siguiente episodio. Está a punto de llegar.